Hola, buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Feliz domingo, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Pues tengo el gran honor de poder estar el día de hoy aquí trayendo la palabra. Y esta serie es bien interesante, esta serie de escatología es bien importante entenderlo. Y una cosa es bien cierta, a veces malentendemos la escatología como si al estudiar escatología fuéramos a encontrar el día, la fecha, la hora exacta, el nombre de las personas y un montón de cosas que están veladas realmente para nosotros. El propósito de la escatología tal cual no es ese. El propósito de la escatología es que nosotros estemos preparados, conscientes, viendo las señales de los últimos tiempos y actuar en nuestra vida, actuar en este momento de acuerdo a las señales que estamos viendo y preparándonos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La escatología es el final habla del final de los tiempos, ya no lo hablaba el pastor David la semana pasada. Pero no es nada más saber, o no es, el propósito no es dar fechas ni dar momentos exactos, sino es prepararnos a nosotros. Voy a ponerte un ejemplo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas y de profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los escribas en el tiempo de Jesús, los fariseos, todos estos personas que estudiaban el Antiguo Testamento, que conocían el Antiguo Testamento, ellos tenían su idea de las profecías. Ellos habían hecho su idea de cómo iba a ser el final de los tiempos o cómo iba a ser la venida del Mesías, pero no era realmente la venida del Mesías. No era lo que ellos pensaban. Entonces, ¿qué sucede? Llega nuestro Señor Jesucristo, cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Yo creo que muchos de los escribas, de los fariseos, se quebraban la cabeza porque dice, a ver, dice de Egipto, llamé a mi hijo, será llamado Nazareno, pero dice que va a nacer en Belén. Entonces, realmente, ¿cuál es el propósito? ¿O cómo va a ser Jesús? No lo entendían. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y cumple con cada una de las profecías del Antiguo Testamento, las cumple a la perfección y hasta su muerte y su resurrección, todo lo cumple a la perfección. Pero los judíos, como ellos estaban estudiando la venida del Señor, no de acuerdo a lo que Dios quería, sino de acuerdo a lo que ellos querían, no reconocen que llega Jesús, ¿no? Una parte bien triste es cuando, por ejemplo, los magos de Oriente vienen y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que hemos visto su estrella y venimos a adorarle? Y Herodes les pregunta a los escribas, ¿dónde está? ¿Dónde van a ser? Y dicen, en Belén. Y ya se van para allá los magos, pero los judíos ni siquiera son capaces, los escribas no son capaces de ir a comprobar, porque ellos tenían en su mente otra cosa. Entonces, el propósito de la escatología es preparar nuestro corazón, estar al pendiente de la venida de nuestro Señor, pero no para saber el día y la hora, sino para que también eso nos dé urgencia a nosotros por anunciar a nuestro Señor Jesucristo antes de que se desaten todos los acontecimientos. Bueno, vamos a empezar con el tema. El día de la semana pasada, el pastor David nos hablaba acerca de lo que iba a ser el anticristo. Hay que entender esto, son personas reales, ¿no? Esto no es una novela, esto no es una parábola, esto no es no es un cuento que se usa para espantar a los cristianos. Son personas reales, es un evento real, el final de los tiempos. Son personas que se van a manifestar y que se está preparando ya su camino. Por eso Juan lo dice desde que escribió la primera carta de Juan. Dice, ya se han manifestado muchos anticristos, pero va a haber uno que es el que va a cumplir con todos los requisitos que marcan para el anticristo. También nos hablaba el pastor David de la falsa trinidad que se forma, en la que está el diablo siendo una imitación de Dios, un falsificador de Dios. Está el anticristo siendo un falsificador y poniéndose en el lugar de Cristo. Y vamos a ver a la tercera persona de esta diabólica trinidad, que va a ser el que va a querer hacer las funciones del Espíritu Santo, que es el falso profeta, ¿no? Para empezar a entender un poquito acerca del falso profeta, bueno, antes que nada me gustaría ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y entender un poquito todavía acerca de lo que es escatología. Dice 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces habla de que los cristianos no están, les habla a la iglesia de Tesalónica, que fíjate, si tú ves el principio de la primera carta a los tesalonicenses, dice que su fe se ha divulgado por toda Acaya, de modo que ya no es ni siquiera necesario que Pablo vaya a predicar, porque la gente se está convirtiendo por el testimonio de la iglesia en Tesalónica. Es una iglesia que está en fe, en esperanza y en amor. Todo eso lo dice al principio la carta. Y esta iglesia dice, ustedes no están en tinieblas, ustedes están preparados para cuando venga cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, ustedes no están en tinieblas para que este día los sorprenda como ladrón. Ese es el propósito final de la escatología, el que nosotros estemos preparados para que ese día no nos sorprenda. No para saber la hora, sino para que nuestro corazón se mantenga ferviente en todo momento, pues para cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre trabajando y nos encuentre buscándolo a Él. Ahora sí, falso profeta. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver un poquito acerca de la descripción. Lo veíamos la semana pasada, se habla del gran dragón y de dos bestias. Bueno, de la primera bestia que salió del mar. Esa primera bestia es el anticristo. Y la segunda bestia que vamos a ver en el versículo 11 este es el falso profeta. Vamos a ir un poquito rápido, es hasta el versículo 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos grandes cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy importante su fisionomía, ¿no? Parece un cordero, pero sus bocas, lo que habla es de un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo, en presencia de ella, y hacen que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número en su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del tema del día de hoy? Es conocer las acciones que rodean a esta diabólica persona. ¿Okay? Entonces, es el falso profeta. Un profeta que va a tener apariencia de cordero, pero lo que habla es de dragón. Sus palabras son de dragón, como nos lo decía la Escritura. ¿Sí? Entonces, hay que entender esto. Desde el principio de la creación, cuando están Adán y Eva en el huerto del Edén, hubo gente que dijo hablar en nombre de Dios o que usaba las palabras de Dios para corromper al ser humano. Tenemos nosotros a la serpiente, que cuando está Eva ahí en el huerto del Edén y le dice, con que así ha dicho Dios que no pueden comer del fruto. Y dice, bueno, es que Dios dijo que... Empieza Eva a hablar con él y él dice, no, es que realmente no es lo que Dios quiso decir, sino que si ustedes comen del fruto van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y entonces cae la raza humana. ¿Y por qué? Porque hubo alguien que estuvo hablando palabras que parecían venir de Dios, corrompiendo el mensaje de Dios, transformándolo para que parezca otra cosa y a final de cuentas hacer caer al hombre. Después viene Moisés y habla de falsos profetas que van a venir, a los cuales no les tengan temor, ustedes sigan adelante, no les crean a esos falsos profetas y lo que ellos dicen no se cumple, no les crean. Y después, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que va a venir muchos, que van muchos falsos cristos, se levantarán diciendo aquí, allá está el Mesías,
y un montón de cosas. Después Juan, en Primera de Juan, nos habla acerca de los falsos maestros. Si quieres entender mucho de los falsos maestros, te recomiendo que leas la cartita chiquita que está ahí atrás antes de Apocalipsis, que es la carta de Judas. Judas comienza diciendo: yo quería hablarles acerca de la común salvación que teníamos, pero me fue necesario por el Espíritu hablarles acerca de los falsos maestros. Nubes sin agua, que van de aquí para allá, que árboles otoñales. Es decir, empieza a decir un montón de las cualidades de los falsos maestros. Y todo se condensa, o la culminación de tanta falsa profecía se va a llevar a cabo cuando llegue el falso profeta, cuyo propósito es realmente hacer caer a los escogidos. Mira, vamos a Apocalipsis 19, allá adelantito. Recuerda que debes de estar aquí con tu Biblia, debes de estar preparado porque estamos buscando a Dios. Este es nuestro tiempo de buscar a Dios. Puedes decir, pero estoy en mi casa. Sí, pero estamos buscando a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice así: y la bestia fue apresada, hablando del anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces dice que el falso profeta que había engañado a las personas. Todo falso profeta va a tener no se va a presentar como un falso profeta. Es decir, no va a venir, el anticristo no va a venir y va a decir: hola, buenas tardes, me presento ante ustedes, yo soy el anticristo, vengo a hacer caer a toda la humanidad y vengo a oponerme a todo lo que Cristo representa y estoy en contra de Dios. Si fuera así el caso, pues obviamente nuestras antenitas se levantan y nos damos cuenta y lo rechazamos. El falso profeta no va a venir diciendo: bueno, pues yo traigo un mensaje que no viene de parte de Dios y cuyo propósito es hacerlos caer y cuyo propósito es que ustedes sean confundidos y que se pierdan y que adoren al anticristo en lugar de adorar a Dios. Obviamente nos damos cuenta y no va a funcionar su plan. Pero todo esto se maneja bajo sutileza. Esta es una bestia que es diferente a la primera. O sea, vamos a ver un poquito de la guía. Este falso profeta es la segunda bestia, es diferente a la primera, pero su objetivo es voltear la mirada hacia la primer bestia, hacia el anticristo, que es ahí donde se cumple la falsa trinidad. El propósito del Espíritu Santo es que nosotros glorifiquemos a Jesús, porque tomará de Cristo y nos lo hará saber a nosotros, nos va a confrontar de pecado. Es decir, la obra del Espíritu Santo siempre es darle gloria a Jesús. Y esta obra de este falso profeta es darle gloria al anticristo. Entonces, para eso trabajan juntos. Tiene semejanza de cordero, que es lo que veíamos, pero sus palabras son palabras de dragón. No importa la apariencia. De hecho, lo dice también la palabra de Dios en Gálatas, que si aún el diablo se puede vestir que si un ángel del cielo viene y da otro mensaje, sea anatema. Entonces, no importa la apariencia, no importa lo suave de las palabras, lo importante es la intención y a final de cuentas, lo que producen esas palabras. Ahorita vamos a profundizar sobre eso. Vamos a definir nada más qué es un falso profeta. Un falso profeta es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente tenerlas. Entonces, una de las funciones del falso profeta va a ser, una de las características de este falso profeta es que él va a decir que viene de parte de Dios. Pon atención, porque a lo mejor por ahí lo has escuchado. Y puede decir, y va a decir, y esto hay algunos que lo dicen: yo tengo un mensaje único de parte de Dios. Dios no tiene exclusividad con ningún ser humano. La palabra de Dios, la profecía que viene de Dios es para edificación, exhortación y consolación, de acuerdo a 1 Corintios 14. Pero no es de interpretación privada, no es de que solamente Dios se la dio a uno y esta persona tiene la franquicia de la palabra de Dios y nosotros tenemos que escucharlo a Él.
Entonces estos falsos profetas lo que hacen es que se adjudican venir de parte de Dios, pero aparte tener un mensaje único que solamente con ellos lo puedes escuchar, ¿no? Entonces va a persuadir a los moradores de la tierra para que fabriquen una imagen al anticristo, para que adoren esa imagen, para que se pongan una marca. La marca del anticristo es una marca que el que se va a encargar de convencer a las personas va a ser el falso profeta. Por eso nos dice que en el versículo 17 y 18 de Apocalipsis, permítanme tantito. Apocalipsis 17 y 18 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ese es el 17. Es una señal de la Trinidad diabólica, el 666. 6 es número de hombre. Entonces, hombre, hombre, hombre. Los números en diferentes idiomas significan diferentes nombres. Es una marca, un sello. Y aquí hay una de las imitaciones. Recuerda que el diablo es imitador. Una imitación no tiene el mismo valor que un original. Y aquí es donde viene la diferencia con el falso profeta y con los profetas de Dios. Se le llama falso profeta porque tiene la... Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está la historia de Elías, donde habla de los profetas de Baal y los profetas de Baal, pero no les dice los falsos profetas. Ellos eran profetas descaradamente hablando de parte de Baal. Pero un falso profeta es un profeta que dice hablar de Dios, pero no está hablando de Dios. Esa es una de las características de ese falso profeta. Entonces, una de sus imitaciones es que van a poner una marca en la mano derecha, en la frente, a aquellos que se dejen engañar. Pero nosotros vemos en Efesios 1:13 que dice que, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros realmente sí estamos sellados, pero estamos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo lo que nos hace es que nos da nos hace ser posesión de Dios. Y somos posesión de Dios porque el sello del Espíritu Santo dice a quién le pertenecemos, como una maleta en un aeropuerto. Te explico así bien rápido, no he viajado, pero me cuentan que, por ejemplo, la maleta no puede ir arriba contigo en el avión, pero entonces antes de subir le ponen una etiqueta a la maleta y un sello y la mandan por otro lado. Y tú cuando ves, llegan al lugar donde tienen que ir y cuando vuelves a ver tu maleta, lo que pasa es que tú dices, esa maleta es mía porque tiene ese sello que se le puso. Y yo tengo la contraparte y yo sé que es mía y puedes reclamarla como tuya. ¿Por qué? Porque está sellada a tu favor. Así nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y eso nos hace posesión de Dios y permite que Dios pelee por nosotros. ¿Cuál es la característica del falso profeta? Que quita esa posesión de Dios y hace a las personas posesión del anticristo. Por eso dice que todo el que tenga la marca o el número de la bestia va a poder vender o comprar en ese tiempo, porque ese tiempo va a ser un tiempo que Dios le va a permitir al anticristo estar aquí gobernando. Pero nosotros, como no somos del anticristo, somos de Dios. Dios es el que nos protege. El diablo va a ver según por los suyos, pero no lo va a hacer. Pero nosotros somos posesión de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica o qué tenemos? Bueno, entonces queda claro más o menos qué es el falso profeta. El falso profeta es una persona, no es una historia, no es un cuento, no es el señor del ropavejero que se lleva a los niños, no es nada, no es el coco, es una persona real que va a venir y que se va a manifestar. Pero en la actualidad y durante todo el tiempo de esta creación, ha habido falsos profetas que están preparándole el camino a ese falso profeta. ¿Cuál es la labor del creyente ante la manifestación del falso profeta? Ante la manifestación de todo aquel que dice hablar de parte de Dios. Lo primero, vamos a Mateo 24, es estar alertas. ¿Sí? Mateo 24.
Permiso. Otra vez permiso. Mateo 24, versículos 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán. Bueno, y hasta ahí vamos a ver. Entonces nos habla de que muchos van a engañar, pero dice, mirad bien y estad alerta. Mirad que nadie los engañe. Nuestra labor como creyentes es estar al pendiente, es ver que nadie nos engañe, es que toda palabra que nosotros recibimos, toda palabra que se nos da, nosotros, por eso es bien importante que nosotros tengamos una Biblia, para que nosotros podamos estar cotejando lo que se nos está hablando. Si viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios. Es afirmarnos en la fe, es estar fortalecidos en nuestra fe en Cristo para nosotros no caer. Y algo bien importante te lo comento así. Si yo el día de mañana pongo un negocio para vender basura, estoy mal. Pero si la gente va y me compra basura, está peor la gente. ¿Por qué existen los falsos profetas en la actualidad? ¿Por qué en la actualidad hay gente que escucha a los falsos profetas? Porque una de las características y que los vuelve también peligrosos es que son muy escuchados y tienen la atención de muchas personas. ¿Por qué existen los falsos profetas? ¿Por qué tienen éxito? Pues porque hay mucha gente que prefieren escuchar a un falso profeta que escuchar la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios duele, la verdad de Dios nos confronta y el falso profeta no va a traer eso. Mira, vamos a Isaías capítulo 30. Aquí está. Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10. Te lo voy a leer. Dice así, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Está hablando del pueblo de los judíos, está hablando de Jerusalén, del reino de Judá. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Cuál es una de las características de la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios? No es que no crean en Dios, sino que no quieren ser confrontados con el pecado. Entonces los falsos profetas tienen éxito porque ellos no confrontan con el pecado. Una de sus características es lo que dice aquí. La gente les va a decir a los falsos profetas, no me profetices la verdad. No me digas las cosas lo que estoy mal. No me profetices lo recto. Dime cosas halagüeñas, dime cosas que yo quiero escuchar, dime que todo va a estar bien, dime que yo soy un príncipe, una princesa de Dios, dime que yo soy más que vencedor, dime que yo voy a tener mucho dinero, dime cosas bonitas. Dice, profetízame mentiras, aunque no sea verdad. La gente quiere escuchar cosas que lo hacen sentir bien. Así como la gente no sabe escoger. ¿Cuál es uno de los problemas? No sabemos escoger. Uno de nuestros grandes problemas es que no sabemos escoger. Cada vez que nosotros tenemos, bueno, vamos a verlo. En la Biblia, cuando se le daba la opción a la gente que escogiera, por ejemplo, dice, bueno, aquí está Jesús, que no ha hecho nada malo, ha hecho milagros, les ha dado de comer a muchos de ustedes. Y tenemos a Barrabás, un asesino, un sedicioso. ¿A quién quieren que le soltemos? ¿Y a quién quiso la gente que soltaran? A Barrabás. ¿Por qué? Porque no sabemos escoger. Y entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que se nos diga lo que estamos bien, que no se nos confronte con nuestra naturaleza. Esa es parte de nuestra propia naturaleza humana, no ser confrontados. Pero un verdadero profeta de Dios va a venir y nos va a decir lo que está mal de nosotros. Y muchas veces no los queremos escuchar. Por eso, ¿cuál era una de las características de los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento? Que la mayoría de ellos murieron apedreados. Hay una tradición que dice que Isaías murió aserrado, así lo partieron a la mitad. ¿Por qué morían los profetas, los verdaderos profetas? Jeremías
se la pasaba entre llanto, entre lamentación, lo aventaban a pozos de suciedad, a un montón de cosas feas, porque la gente, muchos no queremos escuchar la palabra de Dios. Pero un falso profeta que te dice cosas bonitas, que te dice que eres un campeón, que te dice que eres victorioso sin confrontarte con tu pecado, es un falso profeta y muchas veces preferimos escuchar eso. Pero ¿por qué un verdadero profeta nos confronta con el pecado? Porque Él nos quiere llevar a parecernos a Cristo. Y un falso profeta no quiere que te parezcas a Cristo. Un falso profeta lo que menos quiere es que tú te parezcas a Cristo. Quiere que tú te parezcas al anticristo. Por eso él no te va a confrontar con el pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra función o lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Es que nosotros tenemos que estar al pendiente de toda palabra que se nos da. Y mira, yo no digo que esté mal. Si hay un falso profeta, si tú conoces a alguien que está hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, tienes el fundamento, tú has estudiado, tú tienes el conocimiento, está bien. Denúncialo como un falso profeta. Pero más que pasarnos la vida buscando falsos profetas abajo de las piedras, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es encontrarnos con Cristo, es tener una relación con Cristo, porque eso nos va a llevar a que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Lo primero que tenemos que hacer es que no tenemos nosotros que apartarnos de la fe. Un falso profeta, alguien así quiere apartarte de la fe. Y te va a empezar a decir cosas que no son, te va a empezar a... Una de las características, así te lo voy a decir, de un falso profeta, es que te va a hablar cosas incorrectas de tu autoridad. Autoridad que sea. ¿Por qué? Porque eso produce rebelión. Muy en lo profundo siembra una semilla de rebelión, de sedición, de rebeldía en el corazón de las personas. Y eso no es en lo absoluto parecerse a Cristo. Pero es que me dice cosas bonitas. Sí. ¿Recuerdas la apariencia del falso profeta? Es una apariencia de cordero. Pero sus palabras en lo profundo, en su esencia, son palabras de dragón. Nuestra labor como creyentes, nuestra función es ser semejantes a Cristo, estar al pendiente de todo esto, tener una relación con Dios, y eso te va a llevar a encontrar o a identificar un falso profeta. Porque si tú estás buscando cada día la semejanza con Cristo y pasas tiempo en la presencia de Dios y alguien te dice algo que contradice esa imagen de Cristo, tú vas a decir, eso está mal, eso es incorrecto, eso no me lleva a ser más como Cristo. Entonces no lo voy a escuchar. Entonces lo que podemos entender es que todo aquello que no te lleve a ser semejante a Cristo, no lo tomes en cuenta. ¿Sí? Todos estos falsos profetas, lo que podemos ver en la actualidad como aquellos falsos maestros, están preparando el camino. No es como que, nunca ha habido un falso profeta hasta que aparezca esta segunda vez, este falso profeta. No. Siempre ha habido y siempre va a haber hasta ese momento falsos profetas que van a prepararle el camino a este profeta, cuya función ya es engañar totalmente y de una manera muy, muy fuerte al pueblo de Dios. Pero nuestra labor es mantenernos alertas, no ceder y buscar a Cristo. Y como nos lo dice también Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios, lee tu Biblia, busca en la palabra de Dios ser confrontado, no solamente leerlas. Las promesas están bien y son bonitas y es bueno, pero también lee la parte anterior a la promesa. Porque una promesa es dada a alguien que ha cambiado su forma de vivir. Ajá. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí la promesa es que Dios va a oírnos, que va a sanar nuestra tierra. Pero ¿cuál es la condición anterior? Si se humilla mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo voy a oír desde los cielos. Entonces, busca las promesas de Dios, pero checa la parte anterior. ¿Qué tengo que hacer yo para merecerme esas promesas de Dios? Un falso profeta
simplemente te va a llevar a la promesa, la va a aislar y te la va a querer entregar. Pero una promesa de Dios, que aunque venga de parte de Dios, si no hemos cumplido nosotros con un cambio de nuestro carácter, no va a llegar. Y entonces eso produce muchas veces que decepción en el creyente y nos apartamos de Dios. Voy a terminar la conclusión aquí de que tenemos. Es importante conocer esta persona que sin lugar a dudas influirá en toda la tierra, dando paso al orden político religioso mundial de Satanás. Pero más importante es conocer a Cristo y su verdad. ¿Okay? Así estaremos listos para poder resistir cada momento y cada situación que se suscitarán acomodando el orden mundial para el surgimiento y cumplimiento de esta revelación profética. Por eso el propósito final de la escatología no es que sepas fechas, datos, lugares, sino que estés preparado para que puedas tú confiar en Cristo. Y ese, a final de cuentas, es el propósito del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo y ser semejantes a Cristo. Amén. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen un bonito domingo. Hay que mantenernos buscando mucho de Dios en estos tiempos y pues Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos luego. Amén.